Dicen en México que el alma solo vuelve a casa si hay una ofrenda digna. Pero, ¿qué pasa cuando el miedo a la muerte te congela el corazón, impidiéndote dar tu mejor ofrenda a la vida? Hoy descubrirás la historia de Don Raúl, un maestro panadero de la Ciudad de México, cuyas manos podían hornear el pan de muerto más exquisito, pero cuyo espíritu se negaba a vivir. Estaba tan aterrorizado por la idea de ser olvidado que, sin darse cuenta, dejó morir todos los instantes valiosos de su presente con su amada nieta. Su miedo era tan grande que lo convirtió en un esclavo de un futuro incierto, hasta que una visita inesperada en la noche del Día de Muertos le enseñó que el verdadero legado no se hornea, se vive, y que la única forma de ser eterno es valorando cada segundo del presente. Don Raúl vivía en un pequeño barrio de Coyoacán, en el corazón de la Ciudad de México. Su panadería, El Gran Alivio, era una leyenda local. Cada año, al acercarse el Día de Muertos, la gente hacía filas interminables solo para llevarse su famoso pan de muerto, un manjar espolvoreado con azúcar y esencia de azahar que se derretía en la boca, evocando recuerdos de ancestros y celebración. Don Raúl era un hombre de manos callosas y mirada melancólica. Aunque el dulce aroma de la canela y la levadura llenaba su hogar, su corazón estaba cargado de un miedo amargo. No temía al fracaso de su negocio, ni a la crítica de sus clientes. Su verdadero terror era el olvido. Sabía que la muerte llegaría tarde o temprano, y temía que, con su partida, su arte, sus secretos y su recuerdo, se desvanecieran como el vapor de un horno caliente. Este miedo lo consumía por dentro. Lo convertía en un autómata, un mero productor de pan que había olvidado cómo saborear la vida. Su nieta, Elena, era su única heredera y la luz de sus ojos. Una niña de 9 años, vivaz y curiosa, que pasaba las tardes en la panadería, observándolo todo con atención. Elena anhelaba aprender la famosa receta, no solo por la tradición, sino para compartir un momento con su abuelo, para acercarse a ese hombre silencioso que parecía tan distante. «Abuelo, ¿puedo amasar el pan de muerto contigo hoy? Quiero aprender el secreto del azahar», preguntaba Elena con la dulzura de su voz infantil. Don Raúl, sin levantar la vista del mostrador, respondía invariablemente con un suspiro cansado. «Aún no, mi niña. Es un secreto sagrado. Además, no tienes la paciencia, y si lo aprendes muy pronto, ¿qué pasará cuando yo ya no esté? ¿Lo harás bien? Es mejor que te concentres en la escuela». Elena se alejaba con los ojos entristecidos, sin entender que la negativa de su abuelo no era por desconfianza en ella, sino por un pánico irracional a perder el control sobre lo único que él creía que lo haría inmortal: la receta. Su esposa, ya fallecida, solía decirle: «Raúl, el amor que das es tu mejor receta. No te preocupes por el mañana, que al final el recuerdo vive en los corazones». Él, sin embargo, había convertido su arte en una prisión. El miedo de Don Raúl no era solo un pensamiento, se manifestaba en su vida diaria, convirtiéndose en una sombra palpable. Pasaba más de 14 horas diarias amasando, perfeccionando y acumulando. Su casa, al lado de la panadería, estaba llena de cuadernos con recetas cifradas, listas de ingredientes que solo él entendía, y utensilios que guardaba como reliquias, temiendo que, si un solo objeto se perdía, su legado se desmoronaría. Se negaba a contratar más ayuda, desconfiando de que alguien pudiera robarle su secreto de la inmortalidad. La gente del barrio, aunque lo admiraba, comenzó a murmurar: «Miren a Don Raúl, tiene el pan más delicioso, pero es el hombre más amargado del vecindario. Parece que está horneando solo para su tumba». El sonido del golpe de la masa contra la mesa de madera resonaba en la panadería, no como el sonido del trabajo, sino como un lamento constante. El olor dulce del pan contrastaba con la pesadez del aire, denso de preocupación y silencio. El tiempo para su familia se redujo a migajas. Su nuera, madre de Elena, lo confrontó una tarde, con una voz cargada de tristeza. «Suegro,
Mi niña ya no quiere venir. No porque no te quiera, sino porque te ve triste. Estás tan obsesionado con lo que pasará cuando te vayas, que no ves que ya te has ido de su lado. Ella quiere tu tiempo, no tu receta. Don Raúl se encogió de hombros, defensivo. ¿De qué sirve darle mi tiempo si un día ya no lo tendré? Prefiero que aprenda a vivir sin mí. Así el dolor será menor. Estoy protegiendo mi legado y a ella de la pena. Un diálogo cruel y lleno de humillación para consigo mismo. Su nuera, visiblemente ofendida, le replicó con firmeza. Miren al gran maestro panadero. ¿Dónde está su corazón de oro ahora? Lo cambiaste por harina y miedo. Su pan alimenta el cuerpo, pero su alma muere de inanición. Su padre, que en paz descanse, se estaría avergonzando. Deshonras su legado por orgullo. Estas palabras se clavaron en el pecho de don Raúl, pero su mente, envuelta en la neblina del temor, las rechazó como mentiras. Pasaron semanas. La vida en la panadería siguió su ritmo mecánico, pero en el alma de don Raúl, algo se resquebrajaba. Su aislamiento se hizo total. Un día, el destino, o la providencia, le mostró una imagen que lo sacudió hasta los cimientos. Salió al mercado de Jamaica a buscar flores de cempasúchil para la ofrenda comunal que su panadería patrocinaba, aunque él no participaba en ella con el corazón. Al doblar una calle angosta, llena de vida y color, se encontró con una escena que lo paralizó. Un grupo de personas, con los ojos llenos de lágrimas, se había reunido alrededor de una anciana florista que yacía en el suelo. Había sufrido un desmayo repentino. Sus nietos lloraban desconsoladamente, pero en medio de la pena, hicieron algo que a don Raúl le pareció impensable. En lugar de lamentarse, comenzaron a repartir con alegría y rapidez las flores de cempasúchil que a ella le quedaban. Tomen, por favor, honren a mi abuela. Ella quería que todos tuvieran flores para sus altares, decía uno de los niños con la voz entrecortada, pero una extraña dignidad. Las personas recibían las flores, se abrazaban y, en lugar de tristeza, una oleada de gratitud y celebración se levantaba. La escena era un torbellino sensorial. El grito áspero del dolor se mezclaba con el aroma intenso de la flor de muerto y la calidez de los abrazos, un contraste hipnótico para don Raúl. Él se preguntó cómo podían ellos, en medio de la pérdida, honrar el presente con tanta ligereza. Si hasta ella tan trabajadora ha tenido este final repentino, ¿qué puedo esperar yo que soy tan viejo y temeroso? ¿Será que la muerte nos iguala a todos sin importar lo que guardemos en vida? Se llevó las manos al pecho, intentando calmar los latidos desbocados de su corazón. Pensó en sus recetas, en sus secretos guardados con celo. Se dio cuenta de que si él muriera ahora, nadie sabría cómo continuar el ritual, y su legado se pudriría en cuadernos. En un momento de debilidad, don Raúl se acercó a uno de sus vecinos, un hombre que siempre le había pedido ayuda para su panadería, llamado Lázaro. Le había negado ayuda en varias ocasiones por desconfianza. Lázaro, al verlo, lo miró con desprecio. ¿Qué quiere ahora, don Raúl? ¿Vino a burlarse de nuestra pena? Váyase a hornear sus miedos, que el pan de muerto no es para usted. Usted solo sabe guardar la vida, no celebrarla. Lázaro, sintiéndose traicionado por la negativa de ayuda en el pasado, no dudó en humillarlo públicamente. Mi padre, que era un panadero humilde, siempre decía, el que teme al futuro no merece el pan de hoy. Usted, don Raúl, honra a su pan, pero deshonra la vida. Deshonraste mi amistad y la de muchos por tu orgullo. Esta confrontación, aunque hiriente, preparó el terreno para la gran revelación. Esa noche, la víspera del Día de Muertos, don Raúl regresó a casa agotado y abrumado. El miedo lo envolvía con más fuerza que nunca. El contraste entre la celebración vibrante del barrio, con sus ofrendas llenas de luz y color, y la oscuridad de su propio corazón, era insoportable. Su hogar, aunque olía a pan fresco, estaba en silencio. Elena y su madre dormían. Don Raúl salió al patio.
El murmullo del viento, la música lejana de un mariachi que tocaba el son de la negra. Todo era un eco de la vida que él se negaba a tocar. Alzó la mirada hacia el cielo nocturno y con el corazón lleno de angustia, susurró: Dios, ¿por qué hiciste el recuerdo tan frágil? ¿Por qué nos das una pasión, un arte, si al final el tiempo lo arranca de nuestras manos? ¿De qué sirve amasar, crear, soñar si todo se disuelve como polvo en el viento? Mi pan de muerto es mi vida, y si se pierde, yo me perderé. Sus lágrimas humedecían sus bigotes. De pronto, la brisa se hizo helada. El aroma de azahar se intensificó de manera sobrenatural. Ante él, en medio de la oscuridad del patio, apareció una silueta. No era una sombra, era una figura alta, vestida con el atuendo ceremonial de un esqueleto de calavera, majestuosa, con un sombrero de ala ancha que parecía hecho de sombras y un resplandor extraño que rodeaba sus huesos blanqueados por el tiempo. Don Raúl dio un salto hacia atrás con un grito ahogado. ¿Qué eres tú?, preguntó temblando. La figura lo miró con ojos serenos y profundos, que parecían contemplar milenios, y respondió con una voz profunda, que resonaba como el crujir de huesos antiguos. Soy lo que más temes, panadero. Soy el guardián de la tradición, la muerte que vienes a buscar. Don Raúl se quedó helado, su pequeño cuerpo temblaba de pies a cabeza. Creyó que había llegado su último día. ¡No!, gritó desesperado. ¡No me lleves! Por favor, aún no estoy listo. Mis secretos, mi receta, mi nieta. Necesito más tiempo para que mi legado no muera. El esqueleto de calavera, en lugar de extender la mano, se inclinó un poco hacia él y con un tono inesperadamente calmado le respondió: Tranquilo, don Raúl. Esta noche no vengo por tu vida. Don Raúl lo miró con incredulidad. Su voz temblaba mientras preguntaba: Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Para qué mostrarme tu rostro si no es mi hora? ¿Acaso no eres tú quien se lleva todo? El guardián guardó silencio unos segundos, y luego dijo con solemnidad: ¿Por qué me llamaste? Tu dolor, tu miedo al olvido, tu pan de muerto amasado con lágrimas, todo eso llegó hasta mí. Me invocaste con tu angustia y aquí estoy. Yo no tengo autoridad para arrebatarte la vida, panadero. ¿Acaso no sabes que cada receta, cada aliento, cada migaja de tiempo está puesta delante del Creador? Yo solo guardo la memoria. Yo solo cumplo con la ley del ciclo. No me culpes de tu miedo, porque el miedo que sientes es tu peor asesino. El guardián continuó, con su voz resonando como una campana quebrada. Tú te quejas de que tu vida es corta, pero no has visto el ciclo de la mariposa monarca, que vive apenas unas semanas y emprende una migración épica, muriendo para que sus hijos continúen. ¿No has notado la flor de cempasúchil que se consume en un día para que su aroma guíe a los que vienen? Ellos no desperdician sus instantes, cumplen su propósito con gratitud. Y tú tienes más tiempo que ellos, pero lo gastas en miedo, en lamentos, en pensar en un mañana que no te pertenece. Mira también a la piedra. Ella vive por siglos, pero no ríe, no ama, no comparte. ¿Acaso no entiendes que el valor de la vida no está en la cantidad de años, sino en cómo los vives? El Creador te dio vida para que vivas y compartas, no para que la desperdicies con ansiedad. Cada día que te despiertas es un regalo. ¿Qué harás con él? ¿Seguirás temiendo al final o aprenderás a vivir de verdad, a compartir tu receta con tu nieta? Don Raúl lo escuchaba con lágrimas en los ojos, temblando. Nunca había pensado que hasta la flor de muerto aprovechaba mejor su breve tiempo que él. El esqueleto de calavera, tras pronunciar aquellas palabras que calaron como fuego en el corazón del panadero, comenzó a desvanecerse lentamente en la penumbra de la noche. Su figura se alejó con paso solemne, como quien vuelve a custodiar los caminos entre los mundos. El panadero regresó a su casa con las piernas temblorosas, pero esa noche, aunque no pudo dormir, no fue por miedo a la muerte, sino por la verdad que lo perseguía. Cerraba los ojos y volvía a escuchar las palabras del guardián.
El Creador te dio vida para que vivas, no para que la desperdicies en miedo. Se revolvía inquieto sobre su lecho. Su mente, acostumbrada a correr tras el fantasma del olvido, ahora estaba atrapada en un torbellino de preguntas más grandes que él mismo. ¿Y si el guardián tiene razón?, se murmuraba. ¿Y si he perdido mis días contando los segundos en vez de vivirlos? ¿De qué me sirve el amor de mi nieta si mi corazón siempre está preso en un futuro que aún no existe? He sido el hombre más rico en pan y el más pobre en tiempo. Aquella revelación lo perseguía. Había seres con menos tiempo que él y aún así vivían intensamente. Se sintió pequeño, avergonzado, pero también confundido. ¿Cómo cambiar un hábito de miedo que lo había acompañado toda su vida? El silencio de la noche se volvió un espejo. Cada sombra, cada soplo de viento, parecía recordarle que su existencia no le pertenecía, que todo estaba en manos del Eterno. Si sientes que esta historia te está hablando directamente, si has sentido el peso de un miedo que te roba el presente, escribe en los comentarios: hoy decido vivir de verdad. Y si quieres más historias que transforman vidas como esta, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. No te pierdas la oportunidad de recibir estos mensajes de sabiduría que cambian el alma. Al amanecer, el panadero salió de su panadería con la mochila a la espalda, dispuesto a buscar el último ingrediente para el pan de muerto, un tipo especial de esencia que solo se encontraba en el mercado de flores. Caminaba lento, todavía con el eco de las palabras del guardián en su mente. El tiempo no te pertenece, pero sí lo que haces con él. Mientras caminaba, dejaba que el murmullo del viento lo envolviera hasta que al llegar a la Plaza de la Conchita en Coyoacán, se detuvo, sorprendido. Allí, bajo la sombra de un gran árbol de pirul, se encontraban reunidos tres seres peculiares. La anciana maquillada con pintura de calavera, una mujer que siempre veía en las procesiones, de pasos lentos y mirada serena. Un músico errante con un violín de madera, sabio y silencioso, que tocaba una melodía melancólica pero esperanzadora, y una niña mariposa de alas coloridas que revoloteaba alegre alrededor de ellos. Reían, conversaban, y parecían disfrutar cada segundo de aquel encuentro como si nada más existiera. El panadero, conmovido, se acercó y les dijo: «Perdónenme, pero ¿cómo pueden estar tan felices? Yo no dejo de pensar en el día en que todo acabará. Vivo con miedo al olvido y ese miedo me roba la paz de hoy». La anciana maquillada lo miró con ternura y respondió lentamente: «Pequeño amigo, yo he vivido muchos años y he aprendido que la ansiedad por el futuro es como cargar un peso que aún no existe. Cada día trae su propia luz. Si vives preocupado por lo que vendrá, nunca disfrutarás lo que ya tienes. La paciencia y la calma son un tesoro más grande que cualquier riqueza. La inmortalidad no está en tu receta, sino en el aroma que dejas en el corazón de los que amas». El músico errante, abriendo su violín con solemnidad, añadió: «Yo observo desde mi música y sé que todo en la vida tiene su tiempo. Nacer y morir, reír y llorar, sembrar y cosechar. El sabio no se inquieta por lo inevitable, porque entiende que hay un propósito en cada estación. La prudencia está en vivir con sabiduría hoy, porque el mañana no está en tus manos. Cuando toco, no pienso en la nota final, sino en la belleza de la nota que estoy tocando ahora. Tu pan es un poema, Raúl, pero solo si lo sientes mientras lo amasas». Entonces la niña mariposa, danzando entre las flores de cempasúchil, dijo con voz suave: «Yo vivo muy poco, y precisamente por eso disfruto más. ¿De qué serviría tener alas si las uso solo para temer al final? Mi secreto es simple: gozar de la belleza que me rodea, amar la vida mientras la tengo y no desperdiciar ni un instante en lamentos. La gratitud convierte cada día en un regalo, aunque sea breve. El recuerdo vive en los juegos, no en los secretos guardados». Don Raúl los escuchaba con el corazón estremecido. Cada palabra era como un golpe, y al mismo tiempo como un bálsamo. La anciana le hablaba de la calma, el músico del propósito en el presente, y la niña mariposa de la gratitud.
Y entonces entendió que quizás el problema no era la brevedad de su vida, sino la forma en que había decidido vivirla. El panadero bajó la mirada con un nudo en la garganta y les confesó: anoche vi algo que nunca pensé ver. El guardián de la tradición vino a mí. Yo temblé pensando que era mi final, pero me dijo palabras que no puedo olvidar. Me dijo que mi vida no está en sus manos, sino en las del Creador, que yo desperdicio mis días en miedo, cuando hay otros seres que viven mucho menos que yo, y aún así disfrutan cada instante. Yo guardaba mi receta por miedo al olvido, pero solo estaba creando mi propia tumba en vida. La anciana, con ojos serenos, lo miró y dijo con voz profunda: el guardián no te mintió. Cada ser tiene su tiempo bajo el sol, y no somos nosotros quienes lo decidimos. No ganamos nada preocupándonos por alargar los días, porque el tiempo está en manos más grandes que las nuestras. La vida de todo ser viviente está delante del Creador. De igual forma, pequeño amigo, todos partiremos algún día, y nadie se escapará de la muerte. Lo que sí está en tus manos es la forma en que eliges vivir. El legado no es lo que dejas, es lo que vives. El músico giró lentamente la cabeza y añadió: la sabiduría consiste en entender que el temor a la muerte roba la vida. El prudente sabe que cada día es un regalo y que preocuparse por el mañana es como querer atrapar el viento. Todo tiene su momento, y lo que importa no es cuánto vivas, sino cómo lo haces. El momento más bello de una melodía es el que se está tocando, no el final. La niña mariposa, con voz alegre pero firme, revoloteó cerca de don Raúl y le dijo: yo soy prueba de lo que el guardián quiso enseñarte. Mi vida es breve, pero llena de colores y gratitud. Si pasara mis horas pensando en el final, mis alas nunca tocarían el cielo. La vida se marchita rápido, pero quien vive con gozo la vuelve eterna en los corazones de los que ama. Tu nieta necesita el calor de tu mano, no solo el pan. El panadero sintió que sus pequeñas manos temblaban no de miedo, sino de una emoción profunda. Era como si el mensaje de la noche anterior ahora se confirmara en boca de aquellos sabios amigos. La anciana, con una sonrisa tranquila, bajó la cabeza hacia el panadero y dijo con ternura: así que, don Raúl, no pierdas más tus días en temores que no puedes controlar. Ve, ama a tu nieta, abraza a tu nuera, comparte tu pan de muerto con alegría. Disfruta del aroma de tu pan, del calor de tu hogar y de la paz de cada amanecer. No malgastes tus fuerzas en pleitos, ni te metas en problemas innecesarios. La vida ya trae lo suyo. Aprende a ser agradecido con lo poco o mucho que tengas, porque esa es la verdadera riqueza. La anciana guardó silencio unos segundos y con solemnidad concluyó: recuerda esto. No hay mayor bien para todo ser vivo que alegrarse en su trabajo, disfrutar lo que tiene y gozar del fruto de sus manos, porque ese es el regalo que le fue dado bajo el sol. La ofrenda más grande que puedes hacer a tus ancestros es vivir tu vida plenamente. El panadero se quedó en silencio unos instantes con el corazón latiendo fuerte. Miró a la anciana, al músico y a la niña mariposa, y en sus ojos se reflejaba algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Con voz entrecortada les dijo: gracias. Gracias por abrirme los ojos. He pasado mis días escondido, temiendo a un futuro que aún no llega, y lo único que logré fue perder el presente. Hoy entiendo que he desperdiciado momentos valiosos con mi nieta y mi familia. He sido un panadero de la muerte y no de la vida, pero ya no quiero vivir así. Quiero disfrutar, reír, amar y agradecer cada día que me sea dado, compartir mi arte y mi corazón. Y entonces, como un rayo que parte el cielo de su alma, la verdad cayó sobre don Raúl. Su pánico no era amor por el legado, era orgullo. La pérdida no fue castigo, fue escuela. La burla de Lázaro no fue dolor, fue protección. Le impidió perder el tiempo con mezquindades. El guardián le había mostrado que el tiempo es un regalo, la abuela, que el legado es el amor. El pánico desapareció, sustituido por una ola de reverencia
y una alegría tan intensa que le humedeció los ojos. El panadero, con el alma renovada, tomó su mochila y regresó a casa. Aquella tarde, en lugar de encerrarse en su panadería a descifrar recetas, corrió a buscar a su nieta, Elena. «Mi niña», le dijo con una voz llena de una calidez que ella no recordaba, «hoy vamos a hacer el pan de muerto». El verdadero secreto no es la esencia de azahar. El verdadero secreto es el amor que se pone al amasar, el gozo de compartirlo. Hoy tú y yo haremos la mejor ofrenda de todas, la ofrenda del presente. Elena lo miró con los ojos muy abiertos, incrédula. Pero al ver la luz en la mirada de su abuelo, su corazón saltó de alegría. Pasaron la tarde juntos, amasando, midiendo, espolvoreando azúcar. Don Raúl le contó no solo la receta, sino las historias detrás de cada paso, de su abuelo, de su padre, de su esposa. Por primera vez en años, don Raúl rió a carcajadas cuando la harina salpicó sus caras. Sus amigos y vecinos, al ver la luz de su panadería, se acercaron. Lázaro, el vecino que lo había criticado, se acercó tímidamente. Don Raúl lo recibió con un abrazo fraternal. Lázaro, el panadero de la muerte ha muerto. Ahora solo queda Raúl. Perdoné mi miedo y te pido que perdones mi orgullo. Lázaro, con lágrimas en los ojos, entendió que el panadero había sido transformado. Se unió a la celebración, compartiendo historias y pan. Don Raúl, que antes se negaba a vender su pan y lo guardaba por miedo a que se acabara, ahora lo regalaba con alegría. Su casa, que solía estar llena de silencios y dudas, se llenó de risas, de música y del aroma de la vida recién horneada. La alegría de Elena era una melodía, y la risa de don Raúl, la orquesta. Desde ese día, don Raúl comprendió que la vida no se mide por la duración de un pan de muerto, sino por la manera en que se vive cada amasado. El miedo que antes lo aprisionaba se convirtió en gratitud, y cada amanecer dejó de ser un motivo de angustia para convertirse en un regalo. No solo enseñó a Elena su receta, sino que la animó a modificarla, a crear sus propias variaciones. El legado no era una copia, sino una continua celebración de la vida y el cambio. Él se aseguró de que su nuera, sus amigos y sus vecinos supieran la receta, no para que compitieran con él, sino para que la tradición viviera más allá de su existencia. Él entendió que la memoria de un hombre no está en los secretos que se guarda, sino en el amor y la risa que se reparte. El pan de muerto de don Raúl no solo alimentaba el cuerpo, sino también el alma de toda la comunidad, porque ahora estaba amasado con la verdad de que la vida es un regalo precioso y fugaz. La historia de don Raúl, el panadero que murió de miedo y renació en gratitud, se convirtió en una leyenda en Coyoacán, un ejemplo de que la verdadera inmortalidad se encuentra en el presente compartido. Y así, el pequeño panadero aprendió lo que muchos olvidan, que el verdadero secreto de la vida no está en contar los días, sino en hacer que cada día cuente. Él vivió sus últimos años no como un esclavo de la harina, sino como un maestro de la vida. Su pan de muerto nunca fue tan delicioso como después de que él aprendió a valorar cada segundo de su existencia. Él no dejó una receta, dejó un legado de amor y gratitud. Cuando finalmente llegó su hora, su nieta y su nuera, junto con toda la comunidad, hornearon el pan de muerto, siguiendo la receta, pero no con lágrimas de tristeza, sino con risas y alegría, porque sabían que el alma de don Raúl había regresado a casa para quedarse en la ofrenda que él había vivido. Su legado, la receta, no se perdió, se multiplicó y se convirtió en la memoria viva de Coyoacán. Y si esta historia te ha recordado la importancia de disfrutar tu presente, de no dejar que el miedo te paralice, suscríbete para no perderte más historias que cambian vidas. Comparte este mensaje con alguien que necesita valorar cada segundo que le queda bajo el sol. Nos vemos en el próximo video.